intermedio. Bueno, repito y reitero. La sala virtual ya está abierta, ya, para que ustedes la revisen. Está toda la información. Están algunos apuntes, digamos, respecto a la parte inicial que vimos de sistemas y modelos, particularmente la revisión que hicimos rápida, digamos, en las últimas dos clases. Y voy a incorporar, digamos, los ejemplos, digamos, que aparecían de sistemas y algunos ejemplos, problemas, digamos, que quedaron planteados para que los tengan disponibles en la sala virtual. Lo que vamos a hacer ahora es una parte introductoria para entrar, digamos, los métodos propiamente tal, en el cual vamos a incorporar, digamos, los elementos que ustedes ya conocen en el álgebra lineal, particularmente, pero los vamos a tratar de informar, digamos, en forma transversal, digamos, de qué manera los vamos a manejar, al menos en este curso, para poder desarrollar lo que vamos a ver, digamos, en términos de programas lineales, que es lo que interesa, digamos, que es el contenido que tiene este curso en particular, y con todos los temas que yo les informé, digamos, en la clase inicial. Y de la misma manera, en la sala virtual está puesto, digamos, las normas de evaluación y el programa de pruebas que comentamos en la primera clase, para que ustedes lo vean y lo revisen y lo tengan ahí disponible, digamos. Está en la primera sección, digamos, de la sala virtual. De acuerdo a lo que revisé, digamos, hay 61 personas, digamos, que están incluidas, digamos. Son 60 en realidad, parece ser, que están, digamos, como participantes del curso, que corresponde, digamos, a la nómina final, digamos, que tengo del asunto. Probablemente por este mismo intermedio, de la sala virtual, que va a ser nuestro mecanismo de comunicación, ¿verdad? Yo le voy a hacer llegar de aquí al miércoles, digamos, la revisión, digamos, de los laboratorios que van a empezar este viernes, de manera que aquellas personas que tengan problemas particularmente los podamos resolver entre el miércoles y el viernes en la clase que vamos a tener, digamos, a las 11:30. Porque van a quedar repartidos en 4 grupos con 4 ayudantes. Y estoy gestionando a ver si me puedo generar una cuarta sala, porque tengo solamente 3, para poder desarrollar el laboratorio, digamos, de manera que hayan 15 personas, digamos, a cargo de un alumno en particular, y de esa manera yo puedo, digamos, ver las 4 salas en conjunto, digamos, pero cada alumno en particular ayudante va a hacerse cargo de solamente 15 de ustedes, lo cual significa, digamos, los 60 personas en total que van a participar. De manera que eso lo vamos a resolver de aquí. Si no lo mando mañana, objeto, digamos, que tenemos que resolverlo, digamos, el viernes en la mañana. Listo. ¿Qué otra cosa más? Bueno, lo que vamos a ver hoy día, como les comentaba un poco, es hacer una revisión más que nada de los, digamos, digamos, lo que ustedes ya tienen, digamos, en su conocimiento, digamos, con respecto, digamos, a álgebra lineal, y particularmente respecto a, digamos, resolución de sistemas de ecuaciones. Y nosotros lo que vamos a hacer, vamos a revisar esto, y de alguna manera vamos a sentar las bases sobre las cuales vamos a desarrollar uno de los métodos más usados, digamos, para poder resolver problemas en programación lineal. De tal manera que no lo vamos a imponer como un método, digamos, mire, este es, y aquí haga esto, sino que lo que vamos a hacer es vamos a tratar de desarrollarlo, digamos, y colocarlo en un desarrollo personal. Ustedes mismos, digamos, desarrollando el método en particular, y para poder desarrollarlo finalmente y ver cuál es, digamos, por qué se hace de esta manera, digamos, ¿verdad? Y tener una explicación de las cosas, digamos, más que tener un método en particular y usarlo como una receta, ¿ah? Porque la receta, digamos, uno no sabe qué es lo que contiene, digamos. Y de esa manera, si lo usa como receta, no tiene ningún conocimiento y no puede validar resultados, digamos, que es lo más importante en este caso. Por lo tanto, vamos a revisar muchas cosas nuevas, digamos, pero en el fondo vamos a ir, como le digo, la idea es ir sentando particularmente algunas cosas, digamos, que ustedes ya tienen en su bagaje ya. Veamos si esto aparece. Así, menos mal que aparece. Bien, entonces lo que vamos a ver hoy día es básicamente eso, ¿ok? Para ir desarrollando. Cualquier cosa que ustedes tengan, algún comentario, por favor, usen el chat para poder tener alguna conversación respecto a eso que tenemos, digamos, yo lo compartimos entre todos, digamos, particularmente a través de la respuesta, ¿ok?
Bueno, lo que vamos a revisar hoy día, básicamente, ecuaciones simultáneas, pero desde el punto de vista de lo que vamos a ver, digamos, cómo lo vamos a emplear nosotros en programación lineal. Vamos a definir el concepto, digamos, de coeficientes detachados, ¿ok? Que es lo que vamos a comentar, digamos, de manera de desarrollar también un lenguaje cuando yo empiece a hablar respecto a esto, de manera que ustedes me entiendan de qué estoy hablando. La forma matricial, que ustedes ya la conocen ya, pero en este caso aplicado particularmente al propósito de programación lineal, vamos a hablar de espacio de soluciones y vamos a hablar del espacio de soluciones factibles particularmente, ¿verdad? Y de las soluciones degeneradas, ¿verdad? Y también probablemente, y producto de eso, digamos, vamos a hablar qué ocurre, digamos, en el algoritmo que vamos a emplear cuando hay soluciones degeneradas de esta manera, cómo resuelve el problema en particular, ¿ok? Que es lo que vamos a tratar de representar. Ustedes saben, y esto lo conocen ya en ecuaciones simultáneas, que particularmente, ¿verdad? La solución de un sistema de ecuaciones escrito matricialmente de esta manera, donde esta es la matriz A de los coeficientes, ¿verdad? Este es el vector X. Esto normalmente es una matriz cuadrada, ¿sí? O sea, si el problema es de 5 variables, la matriz A es de 5 por 5. ¿Estamos de acuerdo? Y estos serían los coeficientes, digamos, constantes del lado derecho, que son los B. Que para nosotros va a tener digamos, más que, digamos, coeficiente del lado derecho, tiene un significado desde el punto de vista de los recursos. Bueno, de todas las maneras a resolver, ¿verdad? Una de las maneras de resolver y obtener la solución de este sistema de ecuaciones simultáneas de n por n es que la solución está dada, digamos, por la matriz inversa de la matriz de estos coeficientes, ¿verdad? Multiplicado por el mismo vector inicial, ¿verdad? De los coeficientes del lado derecho, las constantes, por decir así, de la ecuación. ¿Se fijan? Y esto no va a cambiar, ¿sí? Por lo tanto, la solución de un sistema de ecuaciones siempre va a estar dado, digamos, por esta ecuación que ustedes ya reconocen. Bueno, veamos lo que normalmente puede ocurrir, digamos, al resolver un sistema de ecuaciones. Uno puede tener dos ecuaciones, ¿verdad? Por lo tanto, significa que si tengo dos variables, estoy en el plano, evidentemente, 2D, o sea, bidimensional. Entonces, si uno representara y buscara la solución gráfica de este problema, tendría que graficarla, ¿verdad? Y obviamente que aquí hay un punto de intersección, ¿verdad? Que es el punto común, y que sería la solución al problema, digamos, de estas dos ecuaciones, de este sistema, ¿verdad? Y por lo tanto aquí tendríamos una solución que es única, una sola, que es el par que está puesto, digamos, en el punto de la intersección. Otra alternativa que tendríamos, ¿verdad?, es tener dos sistemas de ecuaciones de esta naturaleza y que ocurrieran, digamos, que estas ecuaciones fueran paralelas, digamos, y no tuvieran ninguna intersección. Y si eso ocurriera así, ¿verdad?, entonces evidentemente este sistema de ecuaciones no tiene solución, porque no hay un espacio, no hay un punto común, digamos, ¿verdad? Claro que estamos hablando, digamos, de una matriz cuadrada, digamos, un sistema, digamos, de n ecuaciones y de m restricciones. La otra solución, digamos, o sea, la otra situación que se podría presentar en este caso es que, evidentemente, en un sistema de dos ecuaciones, ustedes podrían tener, básicamente, si ustedes se fijan, esta ecuación, ¿verdad? Si la multiplico por 2 me da la de abajo, ¿sí? Y por lo tanto, si yo tuviera dos ecuaciones de este tipo, evidentemente la segunda ecuación sería una ecuación que sería exactamente la misma línea recta, ¿sí? Esto parece fácil, digamos, en esta dimensión de 2, pero si ustedes tienen 100 variables y tienen 100 restricciones, entonces esto no lo pueden visualizar, pero el efecto es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Que es lo que vamos a revisar más adelante. Entonces, esto es para visualizar un poco, digamos, el concepto de el espacio de soluciones factibles, que lo vamos a revisar, y finalmente el tipo de soluciones que tenemos, ¿verdad? Aquí el espacio de soluciones factibles es un punto, y es la única solución, por tanto, esto es una solución que es única. Aquí no hay espacio de solución factible porque no hay punto común. Y en este contexto, ¿verdad? Evidentemente que aquí no hay solución. ¿De acuerdo? El problema es y hablamos de que el problema es infactible porque no ofrece un espacio de soluciones común. Y aquí tenemos, digamos, que en este caso el espacio de solución común es toda la recta, ¿verdad? Porque aquí básicamente este problema lo podríamos resolver, si fijan, solamente por una sola restricción. Hay una ecuación que es redundante, porque es, digamos, es una combinación lineal de otras, y particularmente en este caso de esta.
¿Se fijan? Y al ser redundante, entonces yo podría, para buscar la solución al problema, me basta con una, ¿verdad? Y podría eliminar una. Entonces, se fijan, de un espacio de 2 dimensiones, porque tengo 2 ecuaciones, pasaría a un espacio de una sola dimensión. Bastaría para resolver este problema. ¿Se fijan? Y en este caso, el número de soluciones posibles es infinito, porque son todos los puntos de la recta. ¿De acuerdo? Se fijan, 3 situaciones distintas que se repiten, digamos, cualquiera sea el tamaño del sistema de ecuaciones que vamos a manejar. Esto sería en el plano bidimensional. Si lo hiciéramos en el caso de las 3 variables, tuviéramos un sistema cuadrado, en el sentido, digamos, que el número de ecuaciones es exactamente igual al número de variables, entonces aquí tenemos 3 ecuaciones y 3 variables. Entonces, evidentemente, estamos en un plano tridimensional. Entonces, si graficáramos esto, ¿verdad? Una ecuación, por ejemplo, podría ser esta, me daría un plano. Yo lo estoy representando, digamos, solamente, ¿verdad?, en uno de los cuadrantes. Y si graficamos el otro, y se intercepta con este otro, ¿verdad? La intercepción básicamente es una línea, ¿sí? La intercepción entre 2 planos. Y por lo tanto, se fijan, tengo 2 planos en el espacio tridimensional. Al interceptar estos 2 planos, básicamente, y si hay espacio común entre estos 2 planos, el espacio común de estos 2 planos puede ser una línea, ¿cierto? O puede ser, en el caso de que este plano fuera exactamente igual a este otro, si fuera redundante la ecuación, ¿verdad? Sería todo el plano que está ahí, ¿verdad? Pero en este caso estamos asumiendo que los 2 planos no son coincidentes, y por lo tanto, si hay intercepción entre los 2 planos, evidentemente, ¿verdad?, la solución común entre todos los planos está en el plano 2D, o sea, baja una dimensión. ¿Se fijan? Básicamente. Ahora, el tercer plano que tengo acá tiene la siguiente alternativa. Una es que sea perpendicular a esto, ¿sí?, a la línea, por decirlo así, en cualquier sentido, ¿verdad? Pueden ir de este lado, de aquí al frente, puede ser perpendicular y por lo tanto corte, ¿verdad?, los planos y corte la línea, digamos, en un punto, ¿sí? Porque es perpendicular al plano que tenemos, digamos, en la hoja, ¿de acuerdo? Y en ese caso, se fijan, en este caso esta solución, que son 3 variables, 3 planos, la solución sería un punto. ¿Se fijan? Porque el tercer plano sobre la línea, al interceptarlo, genera un punto. Se fijan, bajamos, la solución baja de 3, de un espacio de 3, bajo a un espacio de 1, ¿sí? Ahora, si efectivamente la tercera ecuación fuera una ecuación, digamos, que entra a este plano que tenemos al frente y entra justamente donde está la línea, ¿sí? Entra perpendicular así, pero por la línea, ¿verdad? Con la misma orientación de la línea, ahí, entonces básicamente los 3 planos, ¿verdad?, tendrían un espacio común, que es toda la línea. Y en ese caso, ¿verdad?, las soluciones serían en el plano 2D y serían infinitas, porque serían todos los puntos de la línea que conversan con él. Y la tercera opción es que haya un plano, que el tercer plano sea un plano paralelo a esto, que no corte nada, no coincida con el plano, o sea, corta, digamos, en algunos puntos este plano podría ser, pero que no tenga ninguna relación con la línea, digamos, y por tanto no coincide y no corta la línea en particular. Y en ese caso, digamos, esta solución evidentemente sería inconsistente, no tendría solución, ¿verdad? ¿Se fijan? Y en ese caso, ¿verdad?, hablamos de los conceptos, digamos, que particularmente las soluciones, cuando se producen, digamos, normalmente, digamos, como mínimo, si fijan, en un plano de 3, como mínimo están en un plano de 2. Y el plano más bajo que podría ser, ¿verdad?, es el plano de 1. Es decir, que hay un plano que intercepta perpendicularmente a la pantalla como lo tenemos aquí. ¿Se fijan? Y en ese caso sería una sola solución particularmente. Ahora, esto, digamos, es un plano tridimensional. Pero supongamos que si yo llegara a determinar, ¿verdad?, que es algo que no podemos hacerlo, ¿verdad?, porque si tenemos infinitas, digamos, ecuaciones, no es posible hacerlas. ¿Sí fijan? Por lo tanto, digamos, el resumen de esto es eso que está acá, va a aparecer, digamos, ahí, ¿sí? Ahora, pero el mayor problema que tenemos en nuestros problemas lineales, ¿verdad? Acuérdense que normalmente no trabajamos con 3 variables, trabajamos con 100 variables, 200 variables, 500 variables,
y a lo mejor 100, 200 o 500 restricciones. Por lo tanto, el número de ecuaciones que tenemos es muy grande. Ahora, en este sistema que tengo aquí puesto, digamos, de 3 variables cuadrados, ¿verdad? 3 variables con 3 ecuaciones, si yo llegara a determinar, ¿verdad? La pregunta es si esto tiene solución única, infinita o no existe. Entonces, ¿qué ocurre, digamos, si en esta situación, ¿verdad? Ocurre que la tercera ecuación que tengo acá se obtiene, digamos, de esta combinación. O sea, 4 veces multiplicar por 4 la primera ecuación, y le quitamos la segunda, y nos da eso. Entonces, esto sería una combinación lineal de las dos anteriores. Y por lo tanto, aquí lo que podría ocurrir, ¿verdad?, que esta ecuación, por ser dependiente de las otras ecuaciones particularmente, no se requiere, digamos, para poder resolver el problema. ¿Se fijan? Y en ese caso, ¿verdad?, como en el caso anterior que vimos, ¿verdad?, yo podría eliminar esta ecuación, entonces me quedaría un sistema de ecuaciones con 3 variables y con solo 2 restricciones. Y por lo tanto, aquí, en el procedimiento normal, digamos, que nos enseña la álgebra lineal, de que para poder tener soluciones en el problema, en un sistema de ecuaciones requiero, digamos, un sistema cuadrado, digamos, número de ecuaciones igual al número de restricciones, entonces aquí el problema se me complica, ¿sí? Porque aquí esto, ¿verdad?, no lo requiero, porque me basta con 2, dado que esta es una combinación lineal de las dos. Entonces ahí hablamos de un sistema algebraico que es degenerado en ese sentido, ¿sí? Porque la dimensión de la solución no requiere de la tercera, solamente está como mínimo en la solución anterior, digamos, de la dimensión anterior. Para entenderlo mejor, esto sería entonces lo que yo tendría que resolver, ¿no? Porque la tercera, digamos, ecuación es simplemente redundante. Entonces yo podría hacer esto. Si esta es la ecuación que yo tengo que resolver, ¿verdad?, evidentemente aquí no puedo aplicar el concepto, digamos, o sea, para poder aplicar el concepto de solución de sistema de ecuaciones, que es que la solución es igual a la matriz inversa por los coeficientes, digamos, constantes, que son estos, aquí no podría hacerlo porque necesariamente, se fijan, aquí tengo 3 variables. Entonces la matriz A es una matriz, ¿verdad?, de 2 por 3. No es una matriz cuadrada. Y por tanto no podría sacar un determinante, digamos, de una matriz que no es cuadrada, de acuerdo a lo que sabemos, digamos, en la álgebra lineal, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos aquí es un sistema de ecuaciones que es degenerado. En ese sentido, porque no es cuadrada la matriz A particularmente en este caso. Entonces, ¿cuáles son las soluciones posibles que podemos tener en este sistema de ecuaciones? Bueno, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos hacer que x3 hacerlo 0, decir, mira, ¿sabes? x3 0. Y en ese caso, resolvemos la ecuación, digamos, con esa particularidad. Es decir, esta columna la eliminamos, ¿verdad? Entonces resolvemos esto. Y aquí efectivamente, ¿verdad?, podemos resolverlo porque tenemos 2 ecuaciones y 2 restricciones, ¿sí? Y la solución sería entonces x1, x2, x3, la solución para el sistema que está arriba, ¿verdad?, donde la tercera variable nosotros la hemos definido per se, ¿verdad?, que es 0. Entonces tendríamos que determinar estas 2. Esta sería una solución posible, ¿verdad? Otra solución posible es hacer la segunda variable 0 y hacer lo mismo. Tenemos este sistema de ecuaciones, entonces la solución sería x1, x2, x3, ¿verdad?, donde aquí la segunda variable per se es 0, por definición inicial. Y la tercera solución posible para este problema sería hacer x1 0, ¿verdad? Entonces tendría este sistema de ecuaciones cuadrado, ¿verdad?, número de ecuaciones igual al número de variables, lo resuelvo por los métodos que conocemos, ¿verdad?, y tendríamos esto. Ahora, piensen que esto es un sistema de ecuaciones grande, ¿sí? Para poder mostrarlo, yo lo he mostrado en esta dimensión, digamos. Estemos pensando, digamos, en un sistema, digamos, el número de variables grande y el número de ecuaciones grande. ¿Se fijan? Entonces, yo podría resolver, digamos, un sistema digamos, de ecuaciones degeneradas, ¿verdad?, pues haciendo esto, haciendo una variable 0. Obviamente, si yo tengo, digamos, el número de restricciones tan alto y el número de variables muy grande, entonces esto tendría que repetirlo, digamos, para todas las variables, porque es complicado. Y aún más, tendría que previamente, para poder hacer esto, tendría que determinar de todas las ecuaciones, si tengo 50 ecuaciones, tendría que determinar cuáles de estas ecuaciones que he escrito con 50 variables es redundante, digamos, lo que es complicado poder desarrollarlo, digamos, porque esto, si yo no lo hago yo, digamos, inicialmente,
no sé, digamos, si evidentemente, si no conozco esto, ¿verdad? No sé si podríamos resolver de que esta ecuación es dependiente de las otras dos, ¿se fijan? Y por lo tanto es algo que ocurre en el sistema de ecuaciones cuando uno escribe, que evidentemente puede escribir, ¿verdad? Ecuaciones que puedan ser dependientes de otras que ya ustedes escribieron, digamos, en el sistema. Vamos a ver, digamos, más adelante cómo resolvemos ese problema, digamos. Pero ese es el problema que existe, digamos, y es el que normalmente tenemos que resolver. ¿Se fijan? Entonces, lo que hacemos en programación matemática es esto. Es que cuando tenemos, normalmente los sistemas de ecuaciones van a ser de esta naturaleza. No van a ser sistemas cuadrados, de verdad, donde la matriz cuadrada, sino que van a ser sistemas donde el número de restricciones es mayor que las variables, o las variables son mayores que las restricciones. O sea, no van a ser sistemas cuadrados naturalmente. Y probablemente entonces el tipo de soluciones que vamos a tener que resolver va a ser de esta naturaleza, ¿se fijan? Y por lo tanto es mucho más complejo determinarlo, digamos, de esta forma, porque evidentemente tenemos que buscar entonces un sistema que nos permita, o un procedimiento que nos permite eliminar todas estas condiciones y hacerlo de una forma mucho más rápida y efectiva. Por lo tanto, lo que va a ocurrir, ¿verdad?, que en un sistema con una matriz no cuadrada, es decir, número de variables, distintos números de ecuaciones, lo que vamos a tener van a ser soluciones infinitas, posibles, ¿verdad? Si es que existen esas soluciones, obviamente, partimos de esa base. Entonces tenemos esto básicamente, ¿sí? Derivada de otra significa dependiente. Entonces, si es cuadrada y no degenerada, tenemos solución única. En nuestro caso, no existe la solución, o tenemos infinitas soluciones como vimos anteriormente, ¿sí? Ahora, si esto lo llevamos a lo que llamamos espacios n-dimensionales, que es el espacio en el cual nosotros los problemas los manejamos, ¿ok? Y los trabajamos. Y a esto le vamos a llamar hiperplano, ¿sí? Entonces, si partimos, digamos, con un espacio bien simple, ¿sí? El espacio n4, es decir, el espacio dimensional de la cuarta dimensión. Obviamente, en nuestro modelo mental, nosotros no tenemos ninguna capacidad para poder generar tres ejes, ¿verdad?, en 90 grados. O sea, tenemos capacidad para manejar tres ejes de 90 grados, pero no tenemos ninguna posibilidad de considerar esto en un espacio de 4. O sea, 4 ejes en 90 grados, traten de ustedes de visualizarlo. ¿Cómo lo verían? No podría ser posible, ¿verdad?, de acuerdo a nuestra dimensionalidad que tenemos, que es 3D, que es el mundo que nos rodea. Por lo tanto, la única manera que tenemos para hacer esto es hacer una abstracción, o sea, trabajar abstractamente el problema, digamos, de esta forma, ¿verdad? Y hacerlo de la misma manera como lo vimos, digamos, en el caso anterior. Ya, si nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema de ecuaciones de 4 variables, ¿verdad? Y tenemos 4 ecuaciones, supongamos que fuera un sistema cuadrado, digamos, que los coeficientes sean, digamos, cuadrada particularmente. Si tenemos 4 ecuaciones, la primera ecuación genera un plano, un hiperplano, ¿verdad?, en la dimensión 4, ¿de acuerdo? Y por tanto, ahora, si la interceptamos con la segunda ecuación, que es otro hiperplano en esa dimensión, evidentemente si esto se corta, ¿se fijan? Estos dos hiperplanos se cortan en esa dimensión, evidentemente lo que es común en esos dos planos de dimensión 4 debería ser un plano de dimensión 3, ¿sí? En la dimensión 3, ¿de acuerdo? Porque baja 1. Ahora, si tomamos la tercera ecuación, sería un tercer hiperplano. Las posibilidades que tiene este hiperplano, digamos, de cortar esto, que ya tenemos particularmente, es cortar el plano común de estos dos, ¿verdad? Y al cortarlo, este tercer hiperplano, ¿verdad?, en el plano común de estos otros dos anteriores, ¿verdad?, la figura que se forma, ¿verdad?, básicamente es una línea, ¿sí? Y si el cuarto plano, que es la última ecuación, corta, digamos, perpendicularmente, ¿verdad?, la línea que han formado estos 3 planos anteriores, ¿verdad?, evidentemente genera un punto. Y por lo tanto, en ese caso, el sistema de ecuaciones de 4 variables con 4 restricciones, ¿verdad?, tiene solución única. Ahora, si el cuarto plano corta, digamos, justo en la línea, ¿verdad?, evidentemente, entonces el plano común de los 4 hiperplanos es la línea. Y en ese caso, ¿verdad?, el sistema de ecuaciones tiene soluciones infinitas, ¿sí? Básicamente.
Ahora, y si el cuarto hiperplano no tiene paso común en la línea, ¿verdad?, que genera los tres planos anteriores, evidentemente no hay solución, o sea, no existe solución. Y de la misma manera, entonces, si ustedes están, por ejemplo, en el plano, en un sistema de ecuaciones, ¿verdad?, 100, es lo mismo. Dos planos de un sistema de ecuaciones de 100 variables, evidentemente es un hiperplano, ¿verdad?, que se corta con el siguiente, va a generar, ¿verdad?, un hiperplano en la dimensión 99. ¿Se fijan? Y así va bajando. Hasta finalmente, si hay solución única, quiere decir que todos los hiperplanos de 100 variables cortan necesariamente, ¿verdad?, en un punto final. Y el punto es la dimensión 1. ¿Se fijan? Esa es la forma exacta, digamos, trabajarlo de cualquier forma que vamos a tener. ¿Verdad? Por lo tanto, en estas condiciones, ¿verdad?, siempre vamos a tener las tres condiciones. Solución única. No existe solución, ¿verdad?, si hay un plano, digamos, que no tiene nada común con los anteriores. Y infinitas soluciones, ¿verdad?, si al menos hay un plano, ¿verdad?, que puede ser, ¿verdad?, un plano, una línea o un hiperplano, si que sea común, digamos, para todo el parto. Eso es más o menos, digamos, el desarrollo, digamos, que lo que debería uno trabajar en este contexto, digamos, ¿se fijan? De una analogía geométrica de las soluciones en un sistema de ecuaciones. Ahora, en un sistema de ecuaciones, ¿verdad?, lo que tenemos, y que vamos a ver un poco algunos de los conceptos que vamos a desarrollar, ¿verdad? Si tenemos sigo con un sistema de ecuaciones, digamos, balanceado, ¿verdad?, cuadrado, y los trabajamos con el método relacionado, digamos, institución, por ejemplo, entonces llegamos a que esto es necesariamente, ¿verdad?, la solución de este sistema de ecuaciones sería 3 medio y 1, ¿sí? Por lo tanto, si uno lo representa, ¿verdad?, sería básicamente esto que está acá, ¿sí? Entonces aquí tendríamos 3 medios, que es 1, y 1, x2. ¿Se fijan? Ahora, si este sistema, digamos, ahora lo trabajamos lo que llamamos coeficiente de tachado, lo que hacemos es una tabla, ¿sí?, en donde colocamos x1, x2, y aquí colocamos b, que serían los coeficientes constantes, ¿verdad?, de esta manera, y colocamos los coeficientes, digamos, en esta tabla particular. ¿Se fijan? Y a esto le llamamos, digamos, una tabla de coeficientes de tachado, que es la que vamos a usar, digamos, para resolver el algoritmo que vamos a desarrollar más adelante, básicamente. ¿Se fijan? Ahora bien, lo que yo podría hacer, ¿verdad?, con esto que está aquí arriba, ¿verdad? ¿Se fijan? Acuérdense que esta solución que está acá debería ser igual, si esta es la matriz B, ¿de acuerdo? Entonces, esta solución que está aquí, que es el punto, debería estar dada por la matriz inversa de esta matriz, multiplicada por este vector columnar. ¿Estamos de acuerdo? Que sería el coeficiente constante. Ese es lo que nos dice la generalidad. ¿Se fijan? Básicamente. Y eso es lo que tendríamos, evidentemente. Entonces, esto es una solución única para el sistema de ecuaciones, digamos, particular. Entonces, evidentemente, esta solución tendría que estar atada a esta, a una matriz inversa en particular. Ahora bien, yo podría, ¿verdad?, escribir esta solución como un sistema de ecuaciones, ¿sí? Y sería esta. 1x1 más 0x2 es igual a 3 medios, ¿sí? Y aquí tendríamos 0x2 más 1x2 igual a 1. ¿Se fijan? Esto representaría esta solución que está acá. ¿De acuerdo? Y tendríamos en este caso una representación de esta recta que está ahí. De esta función que está ahí, que tiene lo mismo, ¿no? Entonces sería, ¿se fijan? Y aquí lo que tendríamos, ¿verdad? ¿Se fijan? Que si hacemos de esta solución algebraica del problema, la llevamos a la notación, digamos, de coeficientes de tachado, si fíjate, tendríamos esto. Y acá. ¿Se ve? Evidentemente que aquí aparece un elemento que nosotros vamos a desarrollar y que vamos a aplicar. Entonces, fíjese el concepto que está detrás de esto. Aquí aparece una matriz canónica. Y aquí hay una solución, ¿sí? Una solución factible del problema, que es solución única, ¿verdad? Esta es solución factible, ¿por qué razón? Porque esta solución, ¿verdad?, comparte, digamos, estas igualdades que están acá, ¿verdad? Solución factible, ¿verdad?, que no rompe estas ecuaciones. Y como es solución única, verdaderamente, ¿verdad?, es la solución del problema, evidentemente. Entonces, uno podría decir entonces que
a esta solución factible del problema, que es la solución única de este problema en particular, ¿verdad? Yo le puedo, ¿verdad? Siempre va a estar atada a una matriz canónica. ¿Se fijan? Siempre yo la puedo atar, ¿verdad? O ligar a una matriz. Esta solución factible a una matriz canónica. ¿Se fijan? Y si quisiéramos llegar más allá, llevando este concepto que está aquí, ¿verdad? Entonces yo tendría que decir que esta solución que tengo aquí, para este sistema de ecuaciones, estaría dado para la matriz inversa por B', donde B' representaría, ¿verdad?, este vector. No es esta, es esta. Es la solución que tenga. ¿Se fijan? Entonces, si yo con la analogía, ¿verdad?, y tendríamos que hacer, ¿verdad?, entonces, la inversa para la solución del problema está representada, la inversa, ¿verdad?, que debería estar aquí, está representada, digamos, para una solución factible del problema, está representada por la matriz canónica. ¿Se fijan? Ese es el concepto que quiero que ustedes lo interioricen, digamos, porque es el que vamos a emplear cuando desarrollemos la metodología de trabajo, digamos, para buscar soluciones en un sistema de ecuaciones de un tamaño bastante grande. ¿Se fijan? Siendo la solución entonces única, que usamos normalmente en esto, ¿verdad? Recalco esto entonces, una solución factible, porque esta es una solución factible, la podemos asociar siempre a una matriz canónica. ¿Ok? Ahora, las situaciones que tenemos particularmente en el problema que lo comentaba, ¿verdad?, que el número de variables, y vamos a ver las razones por las cuales esto crece, normalmente, no quiere decir que puede ser al revés también, ¿no? El número de variables n es mayor que el número de ecuaciones. Normalmente como generalmente lo usamos, digamos, pero podría ocurrir en algún problema que podría ser al revés. Pero el asunto es que la matriz A de coeficiente, ¿verdad?, no va a ser siempre una matriz cuadrada en particular. Entonces, cuando esto ocurre, evidentemente ya vimos, como anterior vimos, ¿verdad?, como consecuencia de que vamos a tener un gran número de soluciones posibles, ¿verdad? Soluciones infinitas. Vamos a ver que podamos cambiar el concepto de soluciones infinitas a un concepto más de ingeniería. Entonces, este es un problema de decisión, porque si ustedes tienen en un sistema que vamos a tener que resolver en estas condiciones, vamos a tener soluciones o un gran número de soluciones. Ustedes no pueden llegar, digamos, por decirle así, al gerente mina y decirle, mire, jefe, tengo 100 planes de producción. ¿Te fijas? Eso no le va a servir al gerente mina. Porque el gerente mina le va a preguntar, mire, excelente su trabajo, ¿verdad? Pero yo necesito solamente un plan para poder hacer el trabajo en la mina. No puedo tener 100. Usted indíqueme cuál es mejor. ¿Sí? ¿Se fijan? Por lo tanto, aquí hay un problema de decisión. Tengo que decidir que de entre todas las soluciones posibles que tengo, escoger cuál es la mejor. ¿Sí? Frente a esta condición que tengo. Y para poder resolver eso, ¿verdad? Entonces, lo que yo tengo que hacer para poder escoger, voy a tener que definir un elemento que me permita decidir y escoger la mejor solución que permita satisfacer ese nuevo criterio. Y ese nuevo criterio, en verdad, lo llamamos criterio objetivo, que en términos matemáticos va a ser una función de criterio o una función de criterio, o una función objetiva. Y esta función objetiva, evidentemente, puede ser minimizar costos, maximizar utilidad, maximizar producción, minimizar la hora de la manera, digamos, del tiempo ocioso, una pala, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por tanto, yo, frente a este número grande de soluciones, ¿verdad? Frente a este programa de decisión, yo tengo que definir, evidentemente, un criterio. Y se fijan, entonces, este es un criterio objetivo, digamos, del planificador, por decirlo así. O de quien tiene que tomar la decisión. ¿Sí? El gerente mina va a decir, mire, maximice utilidad, ese es mi criterio. Y el gerente general, y el gerente mina va a decir, ¿sabe qué? Mi criterio es minimizar los costos de producción. ¿Te fijas? Y frente a ese criterio particular, ¿verdad? Entonces, usted va a tener que decidir de entre todas estas soluciones posibles, escoger cuál es la que realmente satisface esa condición. Y ese va a ser nuestro objeto. ¿Te fijas? Entonces, nuestro marco de trabajo siempre va a estar en esta condición.
esta condición, digamos, de variables con respecto a restricciones, lo que genera esta condición de soluciones posibles. Por tanto, este es un problema de decisión y tenemos que entonces decidir en función de un criterio normalmente objetivo particular. Puede ser económico, manejo de materiales, producción, lo que sea. ¿Sí? Estamos construyendo, se fijan, básicamente, un lenguaje, digamos, y lo que yo les pido, digamos, que ustedes vayan asociando, digamos, todo lo que vamos desarrollando para ir después encadenándolo en la posición posterior. Supóngase usted que aquí tengo, se fijan, 3 ecuaciones, en este caso son 3 desigualdades y 2 variables. Evidentemente que aquí, ¿verdad? Este es un sistema, digamos, generado porque no tengo la matriz A, digamos, cuadrada en particular. Pero esto lo podríamos resolver, ¿verdad? Aquí lo vamos a resolver gráficamente. Pero si ya tuviéramos 4 variables, ya no podríamos resolverlo gráficamente. ¿Sí? Podríamos resolverlo hasta 3, con cierta complejidad. Pero con 4 ya no. Pero aquí básicamente para representar los conceptos, particularmente que después tenemos que llevar en forma abstracta, en una condición, digamos, de hiperplano, ¿verdad? Entonces, si nosotros graficáramos esto y hacemos una solución gráfica, esta sería la ecuación 1, ¿verdad? Queríamos hacerla. Esto es parte del trabajo que probablemente ustedes van a hacer este viernes, ¿ok? Esto va a ser el 1, porque si hacemos 0x2, entonces x1 vale 0, ¿sí? Y ahora, como esto tiene que ser mayor, quiere decir que todos los puntos que están en la línea, estos que están aquí, ¿verdad? Más todos los que están hacia arriba, en todo el plano, ¿verdad? Cumplen esta condición. La condición aquí, ¿verdad?, es que todos sean positivos, estrictamente positivos, ¿de acuerdo? Siempre vamos a trabajar en el primer cuadrante. En cualquier dimensión, en el primer cuadrante. Entonces aquí, evidentemente, estos serían todos los puntos que están en esta recta, ¿verdad?, hacia arriba, más todos los puntos que están en el plano, que están establecidos entre este y esta línea, ¿verdad? Todos estos puntos que escojamos aquí van a satisfacer esta condición. Por tanto, serían soluciones factibles para esa ecuación, ¿de acuerdo? Si verificamos la ecuación 2, que es esta, ¿fijan? Si hacemos x2, esto está al revés por si acaso, hasta x2 abajo, x1 arriba, ¿sí? Si hago x2 0, ¿verdad? X1 es básicamente 4. Como dice que es menor, quiere decir que entonces son todos los puntos que están en la línea y todos los puntos que están hacia abajo, ¿sí? Y por lo tanto, el espacio común que tienen estas dos líneas, estas dos ecuaciones, perdón, que están acá, ¿verdad? Serían todo este espacio que está entre estas dos líneas, este eje y todo lo que va hacia arriba, ¿verdad? Sería un espacio abierto. Y en la tercera, lo que me indica, digamos, que x2 es mayor o igual que 1, ¿sí? Por lo tanto, serían todos los puntos, satisfacen esta ecuación, todos estos puntos que están aquí, ¿verdad? Y como es mayor, entonces serían todos los que están para acá. Por lo tanto, el espacio común que tiene este sistema de ecuaciones, ¿verdad?, sería todo este espacio que está entre estas 3 líneas y sería un espacio abierto. Nosotros hablamos de espacio abierto o espacio cerrado, ¿de acuerdo? Y la función, hablamos de función acotada o no acotada. O sea, función acotada aquella que tiene un máximo, función no acotada aquella que no tiene un máximo, o sea, tiende a más infinito a menos infinito, ¿verdad? Pero no es una función cerrada ni es una función abierta, ¿de acuerdo? Los espacios o los sistemas son abiertos o cerrados, ¿sí? Y este es un espacio. Entonces, el espacio común de estas 3 ecuaciones es todo lo que está aquí. Y a esto se le llamamos espacio de soluciones factibles. ¿Fíjense? Tengo un sistema, digamos, que no está equilibrado, que no es cerrado, que no es cuadrado, perdón, que no es cuadrado. Y por lo tanto, como los comentaba yo, particularmente, aquí tengo infinitas soluciones. ¿Se fijan? Todas estas soluciones posibles. Y entonces, evidentemente, yo no puedo llegar a, digamos, al cliente que me entrega el problema y decirme, ¿sabe qué? Aquí tengo 100 planes, o 100 planes de inversión, 100 planes de producción mina, 100 planes de producción planta. No me sirve eso. Tengo que entonces resolver de entre todas estas posibles espacios de soluciones factibles, ¿verdad? Cualquier punto que está en la línea, en los límites, que son las líneas, y en el interior, ¿verdad?, satisface estas 3 ecuaciones. Y esas son soluciones factibles, como hemos comentado básicamente, así se define. Entonces, para poder decidir esto, entonces yo necesito entonces el elemento, digamos, de criterio objetivo. ¿Se fijan? Y que alguien tiene que definirlo, ¿verdad? El gerente general definirá que el criterio, digamos, de máxima ganancia, máxima utilidad, máxima venta, lo que sea, ¿sí?
Y el gerente de mina definirá como máximo su criterio de A, por ejemplo, mínimo costo o máximo producción de cobre fino, no sé, ¿verdad? Tendrá que definir un objetivo. Entonces, ese objetivo es el que evidentemente yo tengo que definir para poder escoger aquí adentro o en la línea cuál es que yo debería, ¿verdad?, prácticamente entregar o establecer como el mejor plan para poder resolver el problema. Entonces tenemos que escoger una función objetiva. Eso es parte del problema, ¿sí? Y supongamos el siguiente. Y este podría ser una función objetiva. Una función objetiva podría ser maximizar una función dada, ¿verdad?, que estaría dada, digamos, por ejemplo, evidentemente por las variables del problema, que serían estos que están aquí, ¿verdad? Estos coeficientes más datos le vamos a dar un valor, le vamos a dar una definición para poder entender. Pero en este momento, digamos, podría ser básicamente eso, ¿verdad? Entonces, si esto fuera así, yo tendría que hacer algo parecido a esto, ¿verdad? A esto que está aquí, ¿sí? Ahí está el espacio de soluciones, está esto que está acá, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo voy a hacer, básicamente, es decir, bueno, si yo he definido que la solución que voy a resolver ya la tengo definida, ¿verdad? Lo que yo voy a entonces, voy a así, tanteando, voy a escoger puntos, ¿sí? Entonces, si yo coloco 4, esta es la ecuación, esta es la ecuación 1, ¿sí? Ustedes se fijan en la ecuación 1, básicamente x1, ¿verdad?, es igual a un medio, es igual a la mitad de x2, ¿estamos de acuerdo? Entonces esto lo pasamos para acá, entonces me quedaría que 2x2, ¿verdad?, es mayor o igual que x1, entonces evidentemente me quedaría, ¿verdad?, que x1 es la mitad de x2. Y aquí, ¿verdad?, si pasamos esto para acá, entonces me quedaría que x1 es igual a x2 más 4, ¿de acuerdo? Bien, si hacemos eso, entonces vamos a tener que aquí, en este caso, para la ecuación 1, vamos a tener, ¿verdad?, que sería la mitad, sería x2. Entonces sería ese punto, ¿sí? Un punto que está en esta línea. Después voy a coger este punto que está acá. Y ese punto, básicamente es 1 que está aquí, que es x2. Entonces, si lo coloco en la misma ecuación, ¿verdad?, se le da la mitad de este. Evidentemente sería 0,5. Y sería ese punto que está, ¿sí?, la intersección. Ahora voy a tomar, como toda esta línea, entonces voy a tomar ese punto que está. De acuerdo a esto, x2, ¿verdad? En este punto es 1, pero ya tengo que pasar más, digamos, a la ecuación 2, porque es la que intercepta esta línea que está acá. Y aplicado ahí, ¿verdad?, sería 1, si es que 1 sería este valor más 4, es decir, 5, ¿verdad? Y sería ese punto. Y luego vamos a tomar un punto por aquí arriba, ¿sí?, de x2. Entonces voy a poner un punto 5, ¿verdad?, por ahí. Y sería 5 más 4, serían 9. Por tanto, el punto sería más o menos por ahí arriba. ¿Se fijan? Y vamos a tomar un punto al medio, adentro de la zona, digamos, del área específica que ustedes tienen ahí. ¿Se fijan? Y ahí vamos a colocar 4, aquí, con 4. ¿Ok? Y ese punto, digamos, sería ese que está ahí. ¿Se fijan? Entonces tomamos puntos en una línea, en una línea que, digamos, que limita el espacio, en un punto de excepción, en un vértice, ¿verdad?, en un otro vértice, digamos, después en la línea, digamos, superior que intercepta el espacio de soluciones, ¿verdad?, y en un punto interior, ¿sí? Y una vez de eso, entonces evaluamos la función que usamos, que supuestamente definió el usuario, que sería x1 menos 2 x2. Y si hacemos eso, ¿verdad?, sería entonces lo que tenemos acá. Sería x1 menos 2 veces esto. Sería 2 menos 8 me da menos 6, ¿sí? 1 menos esto me da 1,5, ¿sí? 5 menos 2 veces esto me da 3. 9 menos 2 veces esto me da menos 1. Y 4 menos 2 veces esto me da menos 4. ¿Se fijan? Yo podría intentar más puntos, ¿verdad? Pero aquí evidentemente ocurre de que si yo aplico, ¿se fijan?, esta función en este problema, evidentemente el máximo, ¿verdad?, está dado en este punto. ¿Se fijan? Recuerden, este espacio es abierto, ¿sí?, a pesar de que es abierto. Entonces aquí, a pesar de que ha abierto la función z, que es una función, ¿verdad?, básicamente de búsqueda, que le llamamos función objetivo, entonces el máximo de la función se produce en este punto que está acá. Y ese punto, ¿verdad?, está dado por eso que está ahí.
¿Se dan cuenta? Por el punto 1, 5. 1, 5. ¿Sí? Entonces, esta función, para este caso, ¿verdad? Si yo la estoy tratando de maximizar, entonces esta función tiene un máximo, tiene un espacio abierto, y solución factible, es el espacio, y en ese espacio de solución factible para esta función objetivo, tiene una solución que es única. Es solo un punto. ¿De acuerdo? Básicamente. Esto tienen que irlo ustedes figurándose que están en el hiperplano 50, 100, lo que sea. Es básicamente lo mismo, ¿de acuerdo? Bien, ¿se fijan? Entonces, lo que hace esto, digamos que el máximo valor que yo obtengo para esta función de búsqueda en este espacio de soluciones está dado por este punto. Y por lo tanto, esto es una solución que es única. No es más que eso. Por lo tanto, ese es el plan que ustedes presentan, si es, ¿verdad? Y digan, mira, el plan que, digamos, que resuelve el máximo valor para esta función, ¿verdad? Está dado por ese punto. ¿Sí? Lo que representa, digamos, en términos de planificación. Y ese sería entonces, ¿verdad? El plan. ¿Verdad? Entonces ustedes eliminan todo el resto del espacio de soluciones factibles que existe ahí, porque para esta función, el único punto que hace, digamos, que se maximice la función es ese. ¿De acuerdo? Y por tanto hablamos, digamos, de una solución que es, se fijan, este es un espacio de soluciones factibles. Cuando logramos maximizar la función o minimizarla, según sea lo que estamos haciendo, en este caso maximizando, y logramos obtener, digamos, una cota para esta función particularmente, entonces hablamos de solución óptima. ¿Se fijan? Recién, cuando logramos obtener una cota para una determinada función en este espacio de solución. Entonces, esta sería la solución óptima que mencionamos, o que se habla mucho, digamos, en términos, digamos, de solución de problemas. ¿Se fijan? Pero no es más que un punto que está basado, escogido, digamos, dentro de un inmenso espacio de soluciones posibles. ¿Sí? Ahora bien, esto podría ser, digamos, lo que, digamos, un cliente, digamos, o el gerente general ve, digamos, para su propósito, digamos, particular. Pero a lo mejor el gerente mina tiene una función distinta, que puede ser esta, ¿se fijan? Él dice, mire, sabe que la función que tengo que optimizar es, de acuerdo, para X1 y X2, ¿verdad? Como variables de estado, es esta definición. Y dice que es X1 menos X2, ¿de acuerdo? Básicamente. Y en ese contexto, ¿verdad? Si yo hago exactamente lo mismo, dado estos puntos, entonces tengo este valor para la función z, ¿se fijan? 4, tengo menos 2, menos 0,5, 4, 4 y 0. Allá arriba. Perdón, en el punto interior, ¿sí? Básicamente. Si yo siguiera haciendo más puntos, ¿verdad? Voy a tener exactamente lo mismo, digamos, finalmente lo que va a ocurrir es que ustedes se fijan, los máximos valores para esta función objetivo, de función de criterio, función de búsqueda, es este par de valores. O sea, este es el máximo valor de la función. ¿Se fijan? Y si yo voy al punto, sería básicamente el punto 1,5, que es ese, y el punto 5,9, que es ese. ¿De acuerdo? Entonces sería toda esta línea, digamos, hacia el infinito, porque no hay copia. ¿Sí? Yo vuelvo a insistir, vuelvo a poner más valores aquí, ¿verdad? Y está entre 5 y 9. ¿Sí? La recta 2, que sería esta, ¿verdad? Porque esta es la recta 2, son todos los valores, ¿verdad?, posibles de escoger para esta solución. Por tanto, para el gerente que está aquí, ¿verdad? Me está diciendo que la conexión es inestable. Para la solución, ¿verdad? Si esta es la función objetivo, digamos, para el gerente general o gerente mina, ¿verdad? Sería básicamente que serían todos los planes posibles, podrían escoger cualquier punto que está aquí. Todos ellos, ¿verdad? Cualquiera que ustedes escojan, ¿verdad? Tal como máximo valor para ese plan, 4. Cualquiera que represente, 4 millones, 4.000 millones, 4 unidades, 4 toneladas, 4.000 toneladas, lo que sea. ¿Se fijan? Que sería el máximo valor posible. Por lo tanto, cualquier plan, y por lo tanto, esto es para el punto de vista de la operación de una empresa, particularmente, por ejemplo, el gerente mina, particularmente, o el gerente de operaciones, ¿verdad? Esta solución es la que más le conviene. ¿Por qué razón? Porque tiene opciones, ¿se fijan? Porque si le falla esta, puede cambiar.
Y todas, cualquiera que sea que tome, le va a dar exactamente el mismo valor de la función objetiva. ¿Se fija? Por tanto, esta función es acotada, ¿sí?, a 4. Pero las soluciones de esta función acotada, ¿verdad?, todas las soluciones óptimas son tan, digamos, básicamente desde este punto hacia arriba. ¿Sí? Cualquiera que sea. Evidentemente hay que escoger la que más sea conveniente para este caso en particular. Si yo escogiera, ¿verdad?, y aquí tengo soluciones infinitas. Nosotros desde el punto de vista, digamos, de la ingeniería, vamos a utilizar el concepto en vez de soluciones infinitas, que se utiliza en matemáticas, que va a representar exactamente lo mismo. Nosotros vamos a hablar básicamente de soluciones alternativas, ¿sí? O sea, si no escojo este plan, tengo esta alternativa, ¿sí? Y vamos a hablar en ese contexto de alternativas más que soluciones infinitas. Bien, pero ¿qué pasa, digamos, si yo escogiera, por ejemplo, esta ecuación? Diría 2x1 menos 2. Esto es 2x1, es positivo, por si acaso. Sería 2x1 menos 2. ¿Se fijan? Si yo hago eso, sería 2 esto menos esto da 0. 2 esto por esto me da 0. 2 esto me da 10, menos 1, 9. 2 esto me da 18, menos 5, 13. 2 esto por esto me da 2 por 4, 8, menos 4, 4. ¿Se fijan? Yo podría decir que el 5, 9 sería el máximo, ¿okay? Y el 5, 9, ¿verdad?, sería este punto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí, por ser un punto en la línea y no en un vértice, ¿verdad? Porque aquí, si ustedes se fijan, siendo un punto en el vértice, digamos, tienen que coincidir con esta restricción y esta restricción. O sea, este vértice no se puede mover. Pero si yo tengo este punto en esta línea yo el punto lo puedo mover a lo largo de la línea. Entonces, en este caso tendría que ocultar, digamos, más puntos en esta línea, ¿sí? Y en ese caso voy a colocar x2 igual a 8 por acá. Por tanto, me daría un punto por ahí arriba, ¿verdad? X2 igual a 10, más arriba todavía. Entonces tengo x2 vale 12 y 14. Hago la solución para esta función, se fija, y me da 16 y 18. ¿Qué me está indicando? Me está indicando que a medida que yo me aleje de esta línea, cada vez que tomo 2 pares de puntos sobre esta línea en particular y evalúo esta función, la función crece. Y en este caso, ¿verdad?, esta función decimos que no es acotada. O sea, no tiene cota superior, no, es decir, no tiene un máximo. O en el caso que fuera un mínimo, no tiene mínimo. Es decir, Z en este caso tendería, vuelvo a decir, en masa, Z tendería entonces a más infinito, si estoy maximizando. Y por lo tanto esto no sería acotado. ¿Existirían soluciones factibles al problema? Sí. Pero para esta función, el problema es no acotado. Es decir, no hay solución óptima para este problema, pero sí soluciones factibles, pero no óptimas para este problema. ¿Sí? Porque la función crece, crece, crece. Y por lo tanto ahí yo tendría que redefinir, evidentemente, el objetivo, digamos, que estoy buscando, de alguna manera, para poder escoger en general. ¿Se fijan? Entonces el concepto es que a pesar de que yo tenga un espacio abierto, puedo tener soluciones únicas, puedo tener soluciones infinitas, y puedo tener soluciones no acotadas. Ahora, si no existe el espacio de soluciones, evidente, si no existe el espacio de soluciones, no existen soluciones factibles. Y por lo tanto, el problema, en ese caso, el problema, tal como ustedes lo plantean, o el modelo matemático que plantearon prácticamente, ese problema, digamos, planteado de esa manera, es infactible. O sea, no tiene espacio de soluciones. Y al no tener espacio de soluciones, ¿verdad?, cualquiera que sea la función objetivo que ustedes escojan, no tiene sentido, porque no hay soluciones factibles en el problema para que sean soluciones óptimas. ¿Sí? Para que una solución óptima, ¿verdad?, primero tiene que ser solución factible, ¿verdad? Por lo tanto, la solución óptima lo que hace, ¿verdad?, determina, digamos, que la función efectivamente tiene una cota inferior o superior. ¿Sí? Y por lo tanto, en este caso, tendríamos que este problema sería, desde este punto, evidentemente, hacia arriba, todos los puntos, ¿verdad?, no tienen cota, digamos, para la función específica en particular. En ese caso, digamos, la solución es infactible. Y hablamos de soluciones sin cota o no acotada. O, ¿se fijan? Solución no acotada o sin cota. Pero es solución factible, ¿sí? Por tanto, la solución óptima no existe.
como tal, digamos, particularmente. ¿Okay? ¿Se fijan? Y esto, fíjate, lo que tenemos que tener claridad respecto a eso. Esto que está acá, esto que está aquí, esto representa la forma como ustedes representan la realidad del problema. ¿Sí? Es esto que está acá. Esto no cambia. Cualquiera sea la solución, como lo vea el gerente mina, el gerente general o el gerente venta. ¿Sí? Porque esto determina, digamos, la operación, básicamente, el sistema de estudio. Y esto no cambia, ¿verdad? Si es, ya sea el gerente general de esa empresa, el gerente de operaciones de la empresa o el gerente de mina de la empresa. Esto no cambia. Esta realidad no cambia porque esta es la realidad que ustedes tratan de representar matemáticamente. Lo que cambia es la visión que tenga cada una de las personas para poder buscar el máximo valor en el tiempo. ¿Entiendes? ¿Ok? Por tanto, esta es la realidad. Esta es la visión de quien quiere tomar o resolver el problema en particular. Entonces tenemos, las funciones son básicamente minimizar o maximizar. Tenemos un espacio de soluciones factibles, ¿verdad? Entonces la solución factible cumple con las ecuaciones y las solución óptima, ¿verdad? Es aquella que optimiza entonces la función objetivo. Por tanto, eso es una solución factible. La definición de las variables vamos a usar siempre para el caso que vamos a ver, no digamos particularmente, digamos que vamos a tomar que n son variables y m son ecuaciones. ¿Sí? Siempre vamos a tener que esto, n y m son distintos, básicamente. Y aquí es importante, dado que vamos a tener siempre esta condición, digamos, que n y m son distintos particularmente, y vamos a suponer en este caso, para poder hacer esta definición, que n es mayor que m, por lo que vamos a ver a continuación, vamos a tener que, digamos, que en este término, nosotros hablamos, digamos, que la solución de las m variables en términos de las otras n menos m variables, ¿sí? No sé si me entienden esta parte que está acá. Ustedes van a tener una ecuación, digamos, por ejemplo, de 10 variables con 5 restricciones, ¿sí? Por lo tanto, quiere decir que de ese sistema de ecuaciones, de 10 variables por 5 ecuaciones, por 5, básicamente, que vamos a llamar restricciones, nosotros particularmente, vamos a cambiar el término de ecuaciones por restricciones. Las restricciones representan básicamente las ecuaciones. Pero en este caso, ¿por qué hablamos de restricciones? Porque las restricciones, digamos, involucran el concepto de inigualdad. O sea, no necesariamente van a ser iguales, sino que puede ser mayor que, menor igual, mayor igual. ¿Sí? Normalmente son mayor igual, menor igual o igual. En ese concepto vamos a hablar del concepto de la restricción, digamos. Dado que la ecuación normalmente hablamos en términos, digamos, que siempre una ecuación la consideramos que es igual. Entonces, si tenemos 10 variables y 5 restricciones, entonces evidentemente quiere decir, digamos, que de acuerdo a lo que sabemos, que la matriz A va a tener que tener la dimensión para poder resolverlo por el concepto de matriz inversa, ¿verdad? La dimensión de la matriz tiene que ser el tamaño del número de restricciones, ¿verdad? Que serían 5. Por tanto, la matriz inversa de este sistema de ecuaciones, ¿verdad? Va a ser una matriz de 5 por 5. ¿Y eso qué quiere decir? Digamos, prácticamente que solamente 5 variables de las 10 participan en la solución. Las otras 5 variables restantes son 0, ¿de acuerdo? Cuando hablábamos de soluciones degeneradas, ¿de acuerdo? Teníamos que hacer 0. Evidentemente, para poder hacer este tema, digamos, nosotros tendríamos que escoger una 0, después otra 0 y hacer las 10 0, digamos, y ver cuál es la función máxima que toma el valor. Evidentemente, en un sistema mucho más grande, no podemos estar haciendo eso, digamos, en particular, porque sería el tiempo enorme de tener que calcularla para poder llegar a terminarla. Entonces, tenemos que buscar un procedimiento, digamos, que nos determine esto básicamente. Pero esta es la idea, ¿se fijan? Van a haber n menos n variables que se van a calcular, básicamente. Entonces, la definición es esta. Las variables básicas van a ser estas m variables, de las 10 que hablábamos, ¿verdad? Las 5 variables, ¿verdad?, que van a participar en la solución. Y las otras 5 restantes van a ser estrictamente 0. Y por tanto, las restantes, n menos n, le llamamos variables no básicas. Entonces vamos a hablar en nuestro concepto de variables, m ecuaciones, y por tanto vamos a hablar de variables básicas. Y aquí las variables básicas son las que están asociadas al tamaño o el número de restricciones, cuando las hagamos en forma de ¿verdad? Y las variables no básicas son las variables restantes, o sea, las n menos n variables con valor 0. Y esas van a ser estrictamente 0 en la solución, ¿de acuerdo? ¿Qué fue lo que hicimos cuando hicimos el caso anterior? ¿Se acuerdan? Cuando decíamos x1 igual a 0, estricto, y resolvíamos.
Ahora, el problema está que ahora tenemos que buscar un método que sea mucho más eficiente que hacerlo, digamos, de esa manera, digamos, porque de otra manera un problema muy grande no podríamos resolverlo. Entonces aquí se define un poco ahora el conjunto factible que ya hemos visto, ¿verdad? Y vamos a hablar, digamos, de actividades, columnas o variables. Normalmente nosotros hablamos de variables, ¿verdad? En general, en el desarrollo, digamos, de la metodología en particular de programación lineal. Pero estas variables particularmente representan actividades. O sea, representa calío, perforación, tronadura. ¿Se fijan? Representa una actividad específica dentro del problema particularmente. ¿Ok? Y estas actividades son básicamente aquellas que, ¿verdad? Aquellas que deben de alguna manera competir, ¿verdad? Con los recursos, con los diferentes recursos, digamos, que se disponen para poder hacer la tarea. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, la electricidad compiten, digamos, las palas, camiones y perforadores, por ejemplo. O, digamos, o cualquier otro recurso, digamos, de personal, personas, digamos, choferes, digamos, choferes palas, choferes camiones, etcétera, etcétera. Digamos. Por lo tanto, hay un recurso escaso y estas actividades o variables son las que nosotros vamos a usar para poder determinar cómo estas actividades van a utilizar cada uno de esos recursos a objeto de optimizar una determinada función. Y por lo tanto, ahora los coeficientes B, que para inicialmente, digamos, en el álgebra lineal eran constantes, particularmente, en el caso nuestro representan los recursos que vamos a usar. Son la capacidad del chancado, por ejemplo, son los tiempos que tiene usted disponible en el turno para poder hacer la tarea, son la disponibilidad de la pala, son el número de camiones disponibles para hacer la tarea, etcétera, etcétera. ¿Se fijan? Y en este caso son los recursos que usamos, que son escasos, evidentemente, para poder hacer la tarea particularmente. En los programas de computación, ¿verdad? Se habla de RHCS, ¿verdad? Que serían las constantes del lado derecho, ¿sí? Término matemático y comentable. Y esto tiene un inmenso valor para nosotros porque normalmente en los problemas que manejamos en la industria, los recursos son escasos. Y las actividades son muchas. Y todas requieren recursos, ¿verdad? Algunas comparten recursos. Entonces lo que tenemos que hacer es ver cuál es la mayor cantidad de actividades que puedo hacer, ¿verdad? Con los recursos que tengo que son escasos. Es básicamente lo que se propone como tarea. Después que en términos general, digamos que para poder tener solución a un problema de esta naturaleza, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? El conjunto factible en un espacio de hiperplano, hablamos de un conjunto que sea convexo, ¿verdad? El concepto convexo tiene que ver con esto. ¿Sí? Esto es convexo, ¿sí? Y esto es no convexo, ¿verdad? La diferencia está, digamos, que si yo trazo aquí un punto de solución y otro punto de solución, ¿verdad? Estos están dentro del plano. Mientras que si yo lo trazo en este que está aquí abajo, un punto de solución y otro punto de solución, aquí hay una porción de esta línea en la cual hay soluciones que no pertenecen al espacio. ¿Se fijan? Entonces, evidentemente, ese tipo de problema no puedo resolverlo. Evidentemente, porque este espacio no contiene, no hay continuidad, por decirlo así, en la solución. ¿Se fijan? Entonces, si ustedes trazan dos puntos aquí, en cualquier parte, ¿verdad? Todas las soluciones que están dentro de la línea están dentro, son soluciones posibles. ¿De acuerdo? Hay más que conversar respecto a eso, digamos, pero para efecto de lo que vamos a ver, basta, digamos, con lo que acabo de comentar. ¿Sí? Entonces, resumiendo, ¿verdad? Lo que podemos tener, ¿verdad? En particular es que van a tener ustedes óptimo, único, tienen un espacio de soluciones primero, soluciones factibles, digamos, un espacio de esta ecuación que define estas dos líneas, y por tanto, con esta función, determinamos, digamos, básicamente, esta es la función z, esta es una función x probable de x valor de z, y por tanto la vamos desplazando por vértice y vértice, ¿se fijan? Para poder tener la función. Básicamente. Si ustedes se fijaron en lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Las soluciones básicamente las buscamos no en el interior, están o en la lista, la solución óptima, ¿verdad? Que escogimos, ¿verdad? O está en un vértice, como solución única, o están en una lista, como soluciones infinitas o alternativas. ¿De acuerdo? Y por tanto, los puntos que satisfacen cualquier función objetiva, ¿verdad? Nunca están en un punto interior. Siempre están en los bordes. ¿Sí? O en la arista, o en el vértice. ¿Sí? Por tanto, ¿qué tendría que evaluar yo este vértice, ese vértice y ese vértice? ¿Verdad? Y esta sería la función objetivo que evalúa eso. Entonces yo la coloco aquí, la evalúo aquí, la evalúo acá y la evalúo acá.
Evidentemente, aparentemente, este es el punto óptimo, y por lo tanto tiene una solución única. Solución alternativa es cuando la función z tiene la misma pendiente, ¿sí?, que esto que está acá. ¿Sí? Si ustedes se fijan, aquí es posible verlo, ¿verdad? Aritméticamente, ¿verdad? Que si yo divido esta ecuación, si yo divido esto por 2, sería 2x1, 5x2. 2x1, 5x2. ¿Se fija? Esta restricción es paralela a esta. Tienen exactamente la misma pendiente. Y en ese caso, entonces, la solución sería todos estos puntos que están entre este punto, dado que es mayor o igual que 0, y este punto que está acá. ¿Se fijan? Entonces, esto tendría soluciones alternativas, que son, digamos, sinónimos de soluciones infinitas, ¿verdad? Porque son todos los puntos que están en esta recta en particular. Y luego tendríamos soluciones no acotadas, las que vimos recién, ¿verdad? Si este fuera el espacio, este es mayor o igual a 0, ¿verdad? Este se fuera la solución, estoy maximizando, ¿verdad? Y esta es la pendiente de z, ¿verdad? Esta sería la línea z de x valor. Entonces, si fijan, yo tendría que ponerla acá, ¿verdad? Y aquí finalmente coincido, digamos, que este valor va creciendo a medida que yo voy colocando z en este punto vector. Por lo tanto, aquí la solución, o sea, esta es no acotada, ¿sí? Hay espacio de solución factible, pero la función objetivo es no acotada, o sea, no tiene un máximo, por lo tanto. Y lo peor que me podría ocurrir, ¿verdad? Cuando yo modelo un problema real y trato de resolverlo, digamos, lo modelo a través de sistemas de ecuaciones lineales, ocurrirá esto, ¿sí? El espacio de soluciones de esto sería para allá, el espacio de soluciones de esto sea para acá, y no hay ningún espacio común aquí. Entonces aquí, nosotros, digamos, más que, digamos, hablamos de que la solución es infactible. ¿Por qué razón es infactible? Porque no hay espacio de soluciones comunes, nada de dónde escoger, ¿verdad? Al menos una alternativa, ¿de acuerdo? Y hablamos de soluciones infactibles particularmente. Y solución degenerada, como ya comentamos, ¿verdad? Si ustedes se fijan, particularmente tendríamos esta que está acá. ¿Sí? Entonces, básicamente que yo aquí, se fijan, este plano que está aquí, sería esta que está aquí, particularmente, y esta que está primero aquí, ¿verdad?, es la que está más oscura acá. Se fijan, si esta fuera, y parten del mismo punto, quiere decir, digamos, que para resolver el plano común entre estas dos ecuaciones, es el plano común de la primera, que es esta. Por lo tanto, esta es redundante. Para resolver el problema me basta con esta solución, me basta con esta ecuación, o sea, solamente una, ¿se fijan? Y por lo tanto tendría que resolverlo solamente en este plano. Esta es redundante, en este caso, perdón. Es una redundancia, digamos, geométrica bastante, ¿se fijan? Y por lo tanto aquí esta está de más. Pero evidentemente en el caso nuestro, como lo comenté anteriormente, ¿verdad? Cuando ustedes tienen una cantidad de 50 restricciones y están manejando 100 variables, es muy difícil llegar a determinar estas condiciones. Condiciones, digamos, particularmente, digamos, ¿Sí? Comenten. Profe, entonces en ese caso de solución, ¿ambas regiones comparten una sección en común? A ver, repita, porque tenía el volumen un poco bajo. Repítemelo, por favor. O sea, que usted está mencionando que la segunda ecuación es completamente innecesaria porque ambas regiones comparten un espacio de solución en común. Claro, porque si tú te fijas, la primera ecuación define esta línea, ¿sí? El común menor define que este es el espacio de soluciones para la primera ecuación, ¿sí? La segunda ecuación toma esta, ¿sí? Y esa, de alguna manera, esta pasa a ser un subconjunto de esta. Poner un término de conjunto, ¿sí? Y por lo tanto, yo para poder resolver este sistema de ecuaciones me basta con la primera. ¿Te fijas? Porque esta parte es el primer punto. Por lo tanto, hay un espacio que es común. O sea, por lo tanto, las únicas soluciones posibles que existen entre esta y esta están en esta ecuación. ¿Sí? Y por lo tanto, esta entonces pasa a ser redundante. Ese es el concepto. ¿Sí? Y creo que hay 2 personas más levantando la mano. Ya, que hablen. Que comenten. ¿Sí? Parece que no pasó nada. ¿Sí? Comenta. Benjamín, comenta.
No, profe, yo tenía la mano levantada hace rato, era cuando le estábamos avisando sobre el micrófono que tenía apagado. Ah, ya, ok. Todo claro, gracias. Listo, gracias. Profe, ¿Aclara la tengo una idea? duda. Sí, dime. Entonces, siempre que yo tenga una restricción que no contribuya al espacio de solución factible, ¿eso va a ser una solución degenerada? ¿Sería como una restricción degenerada? Claro, ponte el caso que hay una restricción que pase por aquí, po. Ahí. Y vaya para acá, ¿sí? Entonces dime, o sea, todos los puntos de esta línea que estén de esta línea hacia acá, aportan. Pero si la restricción, si el plano común es esta línea que está acá, dada por esta ecuación, está ahí, entonces, ¿qué objetivo tiene esa restricción que está arriba? Perdón. ¿Se fija que no aporta nada a la solución? Y entonces sería restricción degenerada, no sería solución degenerada. No, pues, restricción degenerada. La solución estaría acá. La solución degenerada quiere decir que, digamos, que cuando tú escoges aquí un punto, ese punto está dado, digamos, por un número inferior, digamos, de restricciones posibles. Ahora, el problema que tenemos en eso, ¿verdad?, es que cuando tú tienes 50 restricciones, no hay forma, ¿verdad?, de uno ponerse a escoger, verificar cuál es cuál. Entonces, en la solución que vamos a ver, en la metodología de trabajo que vamos a conversar, ¿verdad?, vamos a tener que, la metodología me va a tener que indicar, ¿verdad?, si es que tengo ecuaciones redundantes o no. ¿Me explico? Y que bajo esa condición de ecuaciones, digamos, de ecuaciones redundantes, evidentemente, digamos, decidir, digamos, que lo que voy a tener para esa condición, entonces, la solución que yo estoy entregando va a ser una solución degenerada. ¿Me explico? Porque el problema que tenemos que buscar, ¿sí? El problema que tenemos que buscar es la solución, y no tratar de buscar, digamos, qué ecuación tengo dependiente, ¿de acuerdo? Ok. Escucho. ¿Sí? ¿Alguna otra? Esto lo voy a sacar porque esto no queda. Pues esto ya lo comentaba un poco, digamos. Ahora, la hipótesis fundamental es que le hablaba yo un poco, digamos, cuáles son los... Cuando ustedes plantean un problema, digamos, en términos de un sistema de ecuaciones lineales, ¿verdad?, ustedes están planteando de alguna manera el supuesto. Es decir, que las relaciones en el problema real se manejan, ¿verdad?, en forma lineal. Por tanto, eso es un supuesto. Por tanto, tenemos todas estas cosas, digamos, particularmente, digamos, ¿sí? La construcción de cada variable, el valor de la función es proporcional al valor. Construcción de cada variable debe ser proporcional al valor. O sea, todo es lineal, digamos, en este concepto particular, digamos. ¿Se fijan? Tenemos tecnología fija. La tecnología fija tiene que ver con los coeficientes tecnológicos, es decir, con lo que ustedes llaman coeficientes en las ecuaciones, ¿verdad? Para nosotros ahora esos coeficientes, cuando uno dice 3x1 más 2x2, ese 3, ¿verdad?, representa tecnología, básicamente. Y hablamos de tecnología física. Digamos, fija, que es tecnología física, digamos. Lo otro que aquí normalmente vamos a utilizar variables continuas, o sea que las variables van a tener valores fraccionarios, 5,433, etcétera, etcétera. Lo tercero, dado que esto es lineal, esto representa básicamente que es un modelo estático, es decir, que si usted hoy día lo corren, lo arman, lo desarrollan, lo corren en un programa particularmente, ¿verdad?, y después en un mes lo vuelven a echar a correr, ¿verdad?, los resultados son exactamente iguales, porque esto es estático, ¿ok? Y lo cuarto, que es lo más significativo de todo esto, es que todas las variables, particularmente aquí, son no negativas, o sea, vamos a dejar siempre en el primer cuadrante. Esto es para buscar la solución, para resolver el problema. Esto no quiere decir, digamos, que en el problema real yo no tenga variables que sean negativas, o que tengan otra condición, ¿de acuerdo? Pero lo tanto, digamos, pero para poder resolverlo, yo requiero, básicamente, digamos, que las variables sean no negativas. Y por lo tanto, tendré que hacer transformaciones matemáticas que correspondan. Por lo tanto, el problema siempre va a ser de esta naturaleza, ¿sí? Menor, mayor, igual, o qué sé yo. En general. Y por lo tanto, digamos, se fija los coeficientes A que habla aquí, hablamos de coeficientes técnicos, los coeficientes tecnológicos, ¿ok? Y los B van a ser nuestros recursos particularmente. Pero esto ya es básico. Bueno,
el problema puede resistir, digamos, básicamente con máximo y mínimo con función, ¿verdad? Restricciones de tipo menor igual, mayor igual o igual. O sea, pueden estar todas incluidas. Y además las variables pueden ser, para el problema real, ¿no? Estos son el problema que yo encuentro en el problema real. Puede ser un máximo mínimo, las restricciones pueden ser menor igual, mayor igual, igual. Y las variables pueden ser positivas, negativas o no restringidas en signo, ¿ok? Esas son las variables que yo encuentro, digamos, del problema real. Sin embargo, cuando yo tenga que resolver esto y crear el modelo de solución del problema en términos de programación lineal, esto todo tiene que ser estrictamente positivo. Y evidentemente no puedo tener restricciones de esta naturaleza, excepto, ¿verdad?, que todos tienen que ser ecuaciones. O sea, tengo que transformar todo esto en ecuaciones, ¿sí? Para poder resolver el problema. O sea, todas ecuaciones, o sea, las restricciones transforman las ecuaciones, ¿verdad? Y todas las variables tienen que ser estrictamente positivas. Aquí hablamos de un problema, digamos, de cambio. Esto es lo mismo que tengo acá, así que lo voy a poner acá. ¿Cuál es el cambio que tengo, la conversión de un problema lineal que tengo que hacer? O sea, cambiar el sentido de lo que llamamos sentido de la optimización. Por ejemplo, yo lo que tengo, mi problema es maximizar. Sin embargo, si ustedes reconocen, ¿verdad? Si yo minimizo menos una función donde coloco menos x, o sea, multiplico toda esta función que está acá por menos, ¿verdad? Resuelvo el problema. ¿Sí? De la misma manera, si el problema que yo tengo es min z, y yo lo que maximizo es max z, pero con las variables negativas, se multiplica toda esta función por menos 1, exactamente lo mismo. ¿Se fijan? ¿Esto por qué razón se hace así? Digamos, particularmente, digamos, porque los programas computacionales que se hacen, digamos, efectivamente, o trabajan con min z o trabajan con más z. Entonces, lo que hace aquí, ¿verdad? Y le hablamos del cambio de optimización, y que ustedes, para poder cambiar el sentido de esto, basta con que multipliquen por menos 1 y cambian el sentido de la función que ustedes tienen en el problema real. ¿Sí? Lo otro que tenemos, digamos, si hay desigualdad, que es normalmente lo que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, la capacidad de producción tiene que ser menor o igual que la capacidad del chancao, supongamos que es la capacidad del chancao. ¿Sí? X y J son mayor o iguales que 0. Si esto fuera así, ¿verdad? Yo lo que tengo que transformarlo esto en una igualdad. Entonces lo que hacemos, definimos una variable S1 mayor que 0 y la colocamos de esta manera. ¿Se fijan? Y ahí hacemos esto igual a 25. Y aquí en este caso todas las variables XJ y S1 son mayores que 0. Y esto se habla de una variable de holgura. ¿Por qué razón? Porque si esto suman, estas tres variables, tal como están acá, suman 25, entonces esta variable es 0. Pero si esto es la suma de todo esto, arqueológicamente, es 20, entonces esto es 5. ¿Se fijan? Esto tendría que tener valor 5 para hacer igualdad. Y de esa manera entonces transformamos esta ecuación en una igualdad. Esto que está acá, supuestamente es mayor. ¿Se fija? Ahora en vez de ser menor o igual, es mayor. En este caso hacemos exactamente lo mismo, pero colocamos una variable de holgura que va a ser mayor que S2, mayor que 0, y entonces la vamos a colocar de esta manera, como negativa. Le vamos a restar y la vamos a hacer igual a 25. Si ustedes se fijan entonces, si esto resultara ser exactamente igual a 25, entonces esto es 0. Ahora, pero si esta suma es 50, entonces quiere decir que esto, si esto es 50, ¿sí? Entonces esto va a ser igual a 25, ¿sí? Porque tiene que ser igual a 25, ¿se fijan? Y esto le hablamos de una variable de demanda, ¿sí? Entonces transformamos esta en ecuación mayor o igual a una igualdad, ¿sí? Porque requiere ecuaciones particularmente. Ahora, lo otro que tenemos, digamos, particularmente es el concepto de, digamos, de una variable que es sin restricción de signo, es decir, puede ser negativa, puede ser 0 o positiva, ¿sí? Póngase el caso, digamos, el flujo del aire en una galería. El flujo del aire, si ustedes determinan que el flujo del aire en la galería es de izquierda a derecha, es positivo, ¿verdad? Cuando usted lo coloca en el programa, ¿verdad? Le puede decir que, ¿sabe que esto es positivo, esto es 0 o esto es negativo? Así, si es negativo, quiere decir que el cambio de dirección. Y en ese cambio lo que hacemos, ¿verdad? Si esta variable no restringía el signo, así que puede ser positiva, negativa o 0, lo que hacemos es que escogemos dos variables, y1 y 2, mayores que 0. Y hacemos esta variable igual a la diferencia de estas dos variables que acabamos de colocar. Y estas dos variables las colocamos en la ecuación. Y por tanto, cuando resolvemos, la posibilidad que tenemos es que si I1 es mayor que I2, entonces I3 es mayor que 0. Si I1 es igual a I2, entonces esto es igual a 0. Pero si I1 es menor que I2, perdón, entonces esto es negativo. ¿Se fijan? Entonces la variable puede ser positiva, negativa. Y entonces esa la reemplazamos en la ecuación. ¿Se fijan? Entonces estas tres restricciones, que eran menor igual, mayor igual, o no restringida,
las reemplazamos, digamos, por estas ecuaciones que están acá. Y finalmente, para terminar, ¿verdad? Es que si yo tengo una variable que es estrictamente negativa, como esta, lo que tengo que hacer es escoger una variable mayor que 0, hacer que I3, que es esta, hacerle igual a menos I1, y esa variable colocarla en todas las ecuaciones, ¿verdad?, donde tengamos I3. ¿Se fijan? Y en ese caso tendríamos todas las ecuaciones con mayor o igual a 0. Esto es requisito para transformar el problema, ¿verdad?, real a un problema de solución, porque esto es lo que requiero yo, son ecuaciones, y requiero que todas las variables estén en el primer cuadrante. Y de esa manera entonces tengo esto. Y una vez que tenemos esto, estamos entonces en condiciones de poder resolver un problema de esta naturaleza y empezar a desarrollar un método, un algoritmo de trabajo que me permita entonces lograr una solución en los términos que hemos comentado, en un espacio donde de verdad vamos a tener n soluciones y n menos n variables 0, que se llamaban las variables no básicas. Entonces vamos a tener que buscar un método que me permita usar eso. Y vamos a tener que buscarlo, ¿verdad?, también, ¿verdad?, básicamente que tome en consideración, digamos, que cualquier solución factible del problema, siempre ustedes la podemos atar, digamos, a una matriz canónica en particular. Y de esa manera lo que vamos a construir en la próxima clase, ¿verdad?, particularmente va a ser cómo vamos a desarrollar esta metodología de trabajo, pues, digamos, para poder resolver un problema en este contexto. ¿Se fijan? Básicamente, y por lo tanto vamos a utilizar una forma estándar, que va a ser esta que está acá. ¿Se fijan? Vamos a utilizar siempre esto como mi z, y aquí sería el sistema de ecuaciones que ustedes tienen, y este sería el sistema de ecuaciones que agregamos de holgura. ¿Sí? Y esto lo vamos a hacer como ecuaciones, ¿verdad? Y todas las variables van a ser igual a 0. Habiendo hecho esa transformación para resolver, porque esto es para resolver, ¿sí?, transformar el problema real a un problema de solución. Y una vez que tengamos esto, entonces logramos resolver el problema ahí, aplicar, digamos, la metodología de trabajo que vamos a desarrollar en la próxima clase. ¿Okay? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Lo hemos visto? Esta es la base con la cual vamos a desarrollar la metodología de trabajo, cosa que podamos conversar. La idea era que podamos todos conversar con los mismos términos, ¿ok? El objeto, digamos, poder hacer lo que vamos a construir de aquí en la próxima clase y empezar a construir, digamos, todo el desarrollo de trabajo que vamos a ver a continuación. ¿De acuerdo? Muy bien, para cerrar, digamos, si hay alguien que tenga consulta. ¿Está claro? Perdón, esto lo voy a subir ahora, para que lo tengan. ¿Sí? Perfecto, lo que yo quiero que ustedes construyan esto que acabamos de hacer, lo tengan, digamos, en la construcción mental para poder entender lo que vamos a desarrollar, porque la idea básica, en lo personal, ¿verdad?, es que ustedes nos aprendan una receta, digamos, mecánica de esto. Por esa razón aquí no es tan importante, digamos, el sumar, restarlo y dividir, digamos. Lo importante es entender por qué lo están haciendo de esa manera. ¿Se fijan? Porque de esa manera pueden construir las soluciones que van a tener y pueden discutir respecto a las soluciones. Eso es básicamente la idea. Bien, ¿no hay ninguna otra consulta? Si no hay... se me fue. No sé por dónde se me fue. Profe, con respecto al laboratorio, ¿qué va a pasar? Respecto al laboratorio, como les comenté, yo de aquí, es probable que yo de aquí a mañana, mañana, porque el miércoles tengo clase en la tarde. Aquí a mañana, ¿verdad? Yo voy a revisar los horarios de los ayudantes, digamos, los ayudantes, tengo una reunión de ayudantes, digamos, mañana martes, y vamos a revisar, digamos, básicamente digamos, cómo vamos a hacer la distribución de los alumnos que están después de las 5 de la tarde, digamos, para ver cómo lo llevamos a cabo, para ver si alguno tiene problemas, para poder modificarlo. Y la idea básicamente es que las salas virtuales, que hay 3 laboratorios, estoy tratando de ver si es posible crear un cuarto para poder tener 4 coordinaciones distintas. Es que cada uno de ustedes, digamos, el próximo viernes empezamos, digamos, con la primera tarea y empezamos, digamos, con estos 4, de manera que ustedes van a estar distribuidos en estos 4 módulos, espero yo, en el cual cada uno de ustedes va a tener que entrar, digamos. Yo les voy a indicar cuál, bueno, aparece ahí el laboratorio 1, 2, 3, 4, digamos. Entonces la distribución es la que yo les voy a indicar para que ustedes puedan entrar, digamos, y podamos hacer la tarea en la sala virtual que está definida. ¿Les parece bien? Sí, profe. Ya, yo el miércoles espero tenerlo resuelto, perdón. Bien, pues si no hay nada más que conversar, si hay alguien más que no tiene otra pregunta que hacer.
Bien, entonces nos vemos el próximo viernes. Cualquier cosa, como ya está la sala virtual, revísenla. Yo ahora voy a colocar, digamos, esta presentación y la presentación de la clase pasada, sobre todo la parte, digamos, los problemas que quedaron establecidos, para que ustedes lo revisen particularmente. Y como les vuelvo a recalcar, también está puesta, digamos, toda la información respecto a las clases, digamos, de sistemas y modelos. Y está también, digamos, las normas de evaluación y el calendario de las pruebas también para que lo puedan revisar también, ¿verdad? Y abrí también, me parece, la parte inicial de programación lineal que hemos estado revisando hoy día, ¿sí? Y que vamos a terminar de revisar el próximo viernes. ¿De acuerdo? Cualquier dificultad en la sala, aparentemente no deberían tener porque están inscritos particularmente los 60, así que no deberían tener problemas de acceso en particular, ¿ok? Pero en todo caso, cualquier cosa, digamos, hoy día, particularmente en este caso, el llamado se lo hice a través de la sala virtual, así que parece ser que les llegó a todos, ¿no? Así que en ese contexto, entonces nos vemos el próximo viernes. ¿Ah? Bien, pues, hasta pronto. Cuídense todos. Listo, gracias de todas maneras, ¿no? Listo, chao, chao.